En la sala de visitas, mi doctor llegó con una expresión que mezclaba seriedad y simpatía. Al vernos, pidió a los guardias que nos dejaran a solas. Con un leve sentimiento, ellos se retiraron dejándonos un espacio que, aunque austero, parecía un poco más acogedor en su presencia. «Hola, Víctor», me saludó el doctor con una sonrisa. «¿Cómo te has estado sintiendo en estos últimos días?» Aquí ya sabes, un día tras otro», respondí, tratando de mantener la conversación ligera. La rutina del lugar se había vuelto monótona, y no había mucho más que decir. Sin embargo, su expresión cambió de inmediato como si hubiera algo importante que compartir. «Quiero hablarte de algo», comenzó, su voz tomando un matiz de más serio. «He estado trabajando en tu caso, y tengo buenas noticias. He conseguido una orden para que puedas salir de aquí». Mis ojos se abrieron en par y mi corazón dio un vuelco. «¿De verdad? ¿Puedo salir?» La emoción y la credulidad se entremezclaron en mi interior y sentí que el aire se volvía más ligero a mi alrededor. «Sí, pero hay un pequeño detalle», su tono volviéndose más cauteloso. «Tendrás que demostrar que puedes mantener tu estancia aquí lo más ordenada y tranquila posible. No puedes tener más problemas con los enfermeros ni con los otros pacientes. Si lo logras, estarás un paso más cerca de salir». Me quedé en silencio, procesando lo que había dicho. «¿Y cómo se supone que debo de hacer eso?», pregunté, sintiéndome un poco abrumado. La idea de salir me llenaba de entusiasmo, pero también un poco de ansiedad. «Lo importante es que sigas las reglas y mantengas una actitud positiva», explicó. «Los enfermeros están aquí para ayudarte, no para hacerte daño. Si muestras que puedes llevarte bien con ellos y eres capaz de mantener la calma, todo será más fácil». «Entiendo», respondí, aunque al fondo sabía que no sería sencillo. La tensión en este lugar a menudo se sentía como una carga pesada y me preocupaba cómo podría manejar las interacciones con el personal y otros pacientes. Pero la idea de salir, de volver a sentir el aire fresco y el sol en mi rostro, valía la pena el esfuerzo. «Confío en ti, Víctor. Sabes que tienes la capacidad de lograrlo», dijo el doctor. Su voz poseía un tono de apoyo y me hizo sentir un poco más aliviado. Era reconfortante saber que alguien estaba de mi lado, dispuesto a ayudarme a encontrar una salida de este lugar. «¿Hay niños aquí?», pregunté de repente, recordando algo que había escuchado. A veces escucho a los guardias hablar de una estancia infantil. ¿Es cierto? El doctor se quedó un poco pensativo, como si la pregunta lo hubiera sorprendido. «¿Quién te dijo que había niños aquí?», preguntó con un tono más que me hizo sentir que había más detrás de sus respuestas. «Los escuché una noche. Los guardias mencionaron algo sobre la estancia infantil», le expliqué, sintiendo que mi curiosidad había despertado algo que no debía haber tocado. «Víctor, no le comentes esto a nadie. Es algo que no debes de saber», dijo el doctor, su voz ahora más grave. «Lo prometo», respondí, sintiendo que había un peso en sus palabras. No quería comprometer la confianza que había construido en él. «Es importante que mantengas esto en secreto. Algunas cosas aquí son complicadas y no quiero que te involucres en problemas que te conciernen», añadió, y su mirada era intensa. «Entiendo, doctor, no diré nada», le aseguré, sintiendo que había una responsabilidad en esa promesa. Mientras hablábamos, el ambiente de la sala parecía cambiar, la conversación se hizo más significativa y la conexión entre nosotros se fortaleció. Hablamos sobre mis intereses, mis libros y cómo esos relatos me ayudaron a evaluar la realidad. Le conté sobre los guardianes, lo mucho que disfrutaba de las aventuras de la Capitana Luna y de sus tripulantes. Él sonrió y al escucharme hablar con entusiasmo, se entusiasmó. Finalmente el doctor me dio una palmadita en el hombro y me dijo que pronto tendríamos otra charla, que me quedé ahí un momento reflexionando sobre lo que había aprendido, cuando de repente la puerta se abrió de golpe y un rayo de luz iluminó el espacio. «Se acabó el tiempo», dijo uno de los guardias, interrumpiendo nuestra conversación. Me giré hacia ellos, sintiendo que el momento se desvanecía. «¿Es hora de regresar?», pregunté, un poco desilusionado. «Sí, vamos», dijo el guardia. Me hizo un gesto para que lo siguiera. Me levanté sintiendo una mezcla de emoción y mientras caminaba hacia la puerta, miré una última vez al doctor, quien me sonrió con complicidad.
«Recuerda lo que hablamos», me dijo antes de cruzar el umbral. Los guardias me llevaron de regreso a mi habitación y al cerrar la puerta detrás de mí, el sonido resonó en el aire, dejándome solo de nuevo. La soledad se apoderó del espacio, pero ahora había una chispa de motivación en mi interior. Sabía que aunque estuviera encerrado, había una oportunidad de cambiar mi destino. Tenía que encontrar la manera de hacer que ese sueño de salir se convirtiera en realidad. La lluvia caía con fuerzas, golpeando el asfalto, creando charcos que reflejaban las luces intermitentes de las ambulancias. Todo lo que podía escuchar era el sonido del agua caer, pero en mi mente había otro ruido que resonaba con más fuerza, el llanto desgarrador de un niño. Ese niño era yo, atrapado dentro de un auto volcado. La confusión me envolvía como un manto oscuro. «¡Papá! ¡Mamá!», gritaba con todas mis fuerzas, aunque sabía que no había respuestas. No podía comprender lo que había sucedido, solo sentía una profunda soledad y miedo. Las lágrimas corrían por mi rostro, mezclándose con la lluvia que caía sin piedad. A través de la niebla de mis pensamientos, los recuerdos de mis padres comenzaron a desvanecerse. Intenté recordar sus rostros, sus risas, pero todo era un caos. La tormenta a mi alrededor se sentía como una extensión de mi confusión interna. ¿Por qué no respondían? ¿Dónde estaban? Aún no comprendía que ya no estaban allí, que su ausencia era definitiva. De repente, las luces de las ambulancias iluminaron el área y vi a los paramédicos acercándose rápidamente, con movimientos decididos. Comenzaron a evaluar la situación. «¡Aquí! ¡Necesitamos ayuda aquí!», gritaron algunos, mientras otros se dirigían hacia el auto volcado. A medida que se acercaban, sentí que una mezcla de miedo y alivio se apoderaba de mí. «¡Papá! ¡Mamá!», seguía gritando, pero mi voz se estaba volviendo más débil. No podía entender que ellos ya no podían escucharme. «¿Estás bien, pequeño?», preguntó uno de los paramédicos, dirigiéndose a mí. Con cuidado, intentó abrir la puerta del auto, pero el metal retorcido complicaba su labor. «Vamos a ayudarte», insistió, y su voz había un tono de dulzura que me hizo sentir un poco más seguro, aunque el miedo seguía dominando. Sentí cómo me levantaban con cuidado, y aunque no podía oír lo que estaban diciendo, sus gestos eran claros. Había personas a mi alrededor que se preocupaban por mí, que estaban dispuestos a ayudarme en medio de este caos. Mientras se acercaban del auto, vi a uno de los paramédicos sostener a un niño pequeño en sus brazos. Era un niño de 2 años con el rostro empapado de lágrimas, gritando su mamá y su papá. En ese momento comprendí que ese niño era yo, atrapado en una pesadilla. «Todo va a estar bien», decía el paramédico, tratando de calmar al pequeño, pero mi corazón sabía que todo estaba bien. La realidad de mis padres no iban calando hondo, aunque mi mente aún se negaba a aceptarlo. A medida que el paramédico me colocaba en la camilla, miré hacia atrás y vi el auto volcado. El lugar donde todo había cambiado. La lluvia seguía cayendo, pero en medio del caos había una sensación de movimiento, de que el mundo continuaba girando, incluso si yo no podía entenderlo. Mientras me llevaban hacia la ambulancia, las luces parpadeantes iluminaban el camino. El llanto del niño resonaba en mi corazón, y aunque no podía comprender todo lo que había perdido esa noche, sabía que había una conexión entre nosotros. Ambos éramos inocentes, atrapados en un mundo que cambiaría nuestra vida para siempre. Y aunque el sonido del mundo se había desvanecido para mí, su llanto seguía presente en mis pensamientos, recordándome que la vida, incluso sus momentos más oscuros, luchaba por encontrar la luz. Los paramédicos me subieron a la ambulancia, y en un instante el mundo exterior se volvió un borrón de luces y lluvia. La sirena sonaba a todo volumen, pero para mí no había sonido. Una profunda calma se apoderó de mi interior, como si estuviera en un lugar donde el tiempo se había detenido. Mientras el vehículo tomaba velocidad hacia el Hospital Central Horizon, mi mente estaba llena de preguntas. «¿Dónde están mis padres?», repetía una y otra vez. «¿Dónde están mis padres?», pero las palabras no salían de mi boca. En cambio, el niño dentro de mí seguía gritando, buscando respuestas que nunca llegaban. Los paramédicos trabajaban en mí, revisando mis signos vitales con rapidez. Sus rostros eran una mezcla de preocupación y concentración. Intentaron hablarme con calma, pero yo no podía escuchar. Sin embargo, algo en mi interior parecía entender lo que decían. Era como si sus palabras llegaran a mí de una manera que no podía explicar.
Vamos a llevarte al hospital pequeño, decía uno de ellos. Aunque no podía oír su voz, podía ver sus labios moverse y la expresión en sus rostros. La forma en que sus ojos se enfocaban en mí me decían que todo iba a estar bien, pero en mi pecho un nudo se apretaba cada vez más fuerte. El otro paramédico se inclinó hacia mí, revisando mis brazos, mi cabeza. Parece que hemos perdido algo de audición, pero eso no es nada de lo que debes de preocuparte. Intentó tranquilizarme. Aunque no podía oírlo, comprendí que estaba ahí para ayudarme y que estaba haciendo todo lo posible por cuidarme. Miré por la ventana de la ambulancia, viendo cómo la lluvia caía a raudales. Cada gota parecía contar una historia que yo no podía entender completamente. En ese momento me di cuenta de que el ruido del mundo externo había desaparecido, pero dentro de mí había un murmullo constante de pensamientos y emociones. Finalmente llegamos al Hospital Central Horizon. Las luces brillantes y el movimiento frenético de los médicos y enfermeras me hicieron sentir como si estuviera en un lugar totalmente diferente. Me bajaron de la ambulancia y me llevaron rápidamente dentro, donde los ecos de la actividad me rodeaban. Mientras me trasladaban a una sala, mi mente seguía buscando a mis padres. ¿Dónde están? ¿Por qué no están aquí?, pensaba, pero mi voz interior no podía gritar. El niño asustado dentro de mí seguía llamando a mamá, a papá, pero no había respuestas. Una enfermera se acercó a mí y empezó a hablar. Sus labios se movían rápidamente. «Hola, pequeño, estoy aquí para ayudarte», decía, y aunque no podía escucharla, su calidez me hizo sentir un poco más seguro. Los médicos comenzaron a trabajar en mí, y aunque no podía seguir el ritmo de lo que decían, había algo en sus gestos y en la forma en que comunicaban entre ellos que me daban una sensación de que estaban haciendo todo lo posible por ayudarme. A medida que el tiempo pasaba, la realidad comenzaba a sentarse en mi mente. Mis padres ya no estaban, y el vacío de su ausencia era un peso que parecía crecer dentro de mí. Y sin embargo, había una parte de mí que seguía buscando respuestas, aferrándose a la conexión que había sentido con los paramédicos, como si, a pesar de la tormenta, todavía hubiera algo dentro que pudiera escuchar, algo que podía entender. Mientras me entendían, una pregunta seguía rondando en mi mente: ¿qué haré ahora? La respuesta era incierta, pero en medio de la confusión sabía que debía seguir adelante. Estaba acostado en una cama, solo en la habitación del hospital. Las paredes eran de un color blanquecino, y de vez en cuando un suave zumbido de maquinaria me recordaba que estaba rodeado de tecnología. Miraba hacia la puerta, buscando respuestas que nunca llegaban. La confusión y el miedo se mezclaban en mi mente, creando un torbellino de pensamientos oscuros. Con el tiempo comencé a notar que no estaba completamente solo. En las esquinas de la habitación había figuras que no eran enfermeros ni médicos, eran sombras que se movían con sutileza, apareciendo y desapareciendo como si fueran parte de un sueño del que no podía despertar. Me quedé ahí inmóvil, observando con ojos llorosos, preguntándome quién eran, qué querían. Las sombras parecían tener vida propia. Algunas se acercaban a mí, mientras que otras se retiraban rápidamente, como si temieran que las miradas se cruzaran. Una de ellas se detuvo cerca de la puerta, y aunque no podía ver sus rasgos, sentí que estaba siendo observado. Era un momento extraño. Por un lado había miedo, pero por otro una curiosidad profunda. A medida que las figuras entraban y salían de la habitación, comencé a darme cuenta de que algo no era solo vistas fugaces. Había algo en su presencia que me hacía sentir que estaba ahí con un propósito. Algunas atravesaban las paredes sin esfuerzo, como si el mundo físico no les pusiera límites. Me pregunté si era parte de mi imaginación o si realmente existían, pero mi corazón sabía que algo más en juego. Con cada aparición mis emociones se intensificaban. El llanto del niño que había sido recordado resonaba en mi interior. Las sombras parecían escuchar mi dolor. Me sentía vulnerable, expuesto, y al mismo tiempo había una extraña paz en su presencia. No intentaban hacerme daño. Al contrario, parecían ser las únicas que realmente comprendían mi sufrimiento. Una de las sombras se acercó un poco más. Por un momento sentí que podía tocarla. Era como si una corriente de energía fluyera entre nosotros, y aunque no podía escuchar, había una conexión. Tal vez estaba ahí para guiarme, para mostrarme que no estaba completamente solo en este mundo.
Las figuras seguían moviéndose, algunas llenando de la habitación con una sensación de calma, otras trayendo consigo un aire de tristeza. Observé cada una de ellas, tratando de descubrir su propósito. En un rincón, una sombra se sentó en una silla vacía, como si estuviera esperando algo. No sabía por qué, pero sentía que esa sombra era diferente, más cercana. Las horas pasaban, y aunque el tiempo parecía dibujarse, seguía observando. Las sombras continuaban sus danzas silenciosas, y yo me preguntaba si algún día podría entender lo que significaba. ¿Eran los vestigios de mis pensamientos perdidos? ¿Eran parte de la transición entre la vida que conocía y esta realidad en la que me encontraba atrapado? Mientras observaba a las sombras moverse por la habitación, algo cambió de repente. En medio de la penumbra, un hombre apareció vestido con un traje oscuro y un sombrero que le cubría la parte del rostro. Sus ojos de un rojo intenso me miraban fijamente. El miedo se apoderó de mí. Comencé a llorar, sintiendo una mezcla de terror y angustia. No podía apartar la mirada de su figura inquietante. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y entró una enfermera. ¿Todo está bien, Víctor?, preguntó con una expresión de preocupación en su rostro. Su voz era suave y reconfortante. Mi atención seguía fija en el hombre de traje. No está bien, balbuceé entre sollozos. Él está aquí. La enfermera se dio la vuelta y por un instante no vio a nadie. ¿Quién está aquí?, preguntó confundida. No hay nadie, Víctor, solo estoy yo. Pero yo sabía que estaba ahí. El hombre de ojos rojos no se movía, seguía observándome con esa mirada penetrante. La enfermera intentó acercarse a mí, extendiendo su mano. Tranquilo, todo va a estar bien. Solo respira hondo y dijo tratando de calmarme. Sin embargo, su voz apenas llegaba a mis oídos, ensordecidos por el miedo. En ese instante el doctor entró a la habitación y al ver el estado se acercó rápidamente. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó su tono firme y profesional. El hombre de traje pareció percibir la llegada del doctor y lentamente comenzó a desvanecerse, como si estuviera hecho de humo. Mis ojos se abrieron en par y sentí un alivio momentáneo al ver que se marchaba, pero la sensación de inquietud permanecía. «Víctor, ¿qué pasa?», preguntó el doctor, acercándose a mí. «¿Estás bien? ¿Ves algo que no deberías?». «Él está aquí», dijo señalando el lugar donde el hombre había estado. «Tenía ojos rojos, no sé quién es, pero me daba miedo». El doctor frunció el ceño, mirando hacia el lugar donde había indicado. «No hay nadie aquí, Víctor, pero entiendo que puede ser confuso. A veces después de un trauma, nuestra mente puede jugar trucos. Quiero que sepas que estás a salvo». «Pero sus ojos eran... Traté de explicar, pero las palabras se me atascaban en la garganta». «Lo entiendo», dijo el doctor, acercándose más. «Voy a darte un informe sobre tu estado y lo que hemos encontrado hasta ahora. Quiero que leas esto cuando te sientas listo. No estás solo en esto y estamos aquí para ayudarte». Me entregó un papel y aunque no entendía completamente lo que decía, podía ver que había palabras escritas con un lenguaje médico que no lograba comprender. «¿Qué significa?», pregunté sintiéndome perdido. «Significa que hemos encontrado algunas cosas que debemos monitorear, pero lo más importante es que estás recibiendo atención. Te cuidaremos», respondió con una sonrisa tranquilizadora. La enfermera asintió, aunque mi mente seguía confundida. Empecé a sentir que a la vez había algo de verdad en las palabras del doctor. «Estoy aquí para ayudarte, Víctor. No hay razón para que tengas miedo», añadió. Aún así, la imagen del hombre de traje con ojos rojos seguiría grabada en mi mente. ¿Quién era realmente? Y más importante aún, ¿por qué había aparecido en un momento tan vulnerable? Mientras la enfermera y el doctor continuaban hablando entre ellos, traté de calmarme, aunque la inquietud seguía acechando en las sombras de mi habitación.